Hola a todos, ¿cómo están? Yo he puesto en mi canal esta semana y voy a seguir poniendo sobre el tema de ¿es el Espíritu Santo persona o fuerza activa? Es tomado de un pastor analiza varios temas en la temática si el Espíritu Santo es o no persona o fuerza activa, según lo que piensan los testigos de Jehová que piensan que es fuerza activa. Pero para que tenga un poco de concordancia en este estudio, vamos a hablar acerca de un tema que quizás muchos ex testigos no van a estar de acuerdo. Y por lo tanto algunos se hicieron testigos por ese mismo tema. Y se salieron por otros temas los testigos, pero no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no van a estar de acuerdo? Porque no van a encontrar lógico el tema. Porque no les gusta el tema. Porque no les parece lógico la explicación. Ya, el tema es que hay cosas que es con la fe y que se debe entender lo que dice la Biblia. Hay cosas que la Biblia enseña que no parecen lógicos al oído humano, al razonamiento humano, pero son verdades. Y esas verdades hay que aceptarlas, aunque les sea difícil de entender. Para andar con Dios hay que andar con fe, hay que andar en espíritu, no hay que andar en humanismo. Si empiezas a entender las cosas a partir del humanismo, entonces estás pisando en el terreno del ateísmo, el terreno del gnosticismo. Entonces te invito a que abras tu mente y si no estás de acuerdo, con altura, des los comentarios. Sí, si yo veo que es conveniente contestarte, te lo contestaré. Si no, lo dejaré ahí. Pero no pretendas con los comentarios tener un debate, porque esto no es un debate, esto es una explicación. Y aceptaré si no estás de acuerdo tu punto de vista. Y si veo conveniente, te contestaré. Pero si pretendes discutir, no contestaré como lo he hecho otras veces. Vamos a hablar de la Trinidad. Hablar de la Trinidad, a muchos se les viene a la cabeza un monstruo de tres cabezas, un Dios de tres cabezas. Tal cosa no es la Trinidad. No es un Dios de tres cabezas. Tal cosa no se entiende. Pero antes vamos a ver las resistencias históricas y pensamientos sobre la Trinidad. Para esto yo me preparé bien para hablar sobre este tema. No solo los textos bíblicos, sino vamos a ver el contexto histórico. Los primeros siglos de la Iglesia, dice, fue la época de los llamados padres de la Iglesia, donde se tejían posiciones teológicas muy debatidas, pronunciándose algunos a favor y otros en contra de la Trinidad y otros temas. Tertuliano, 155-220, teólogo y apologista de Cartago, y Orígenes, 185 y 254, exageta y teólogo de Alejandría. Entonces estamos hablando de Tertuliano y Orígenes. Los dos hablaron sobre el tema de la Trinidad como una realidad escritural. Sin embargo, sus enseñanzas lamentablemente fueron influenciadas por corrientes del paganismo. O sea, aunque enseñaron la Trinidad, no la enseñaron de forma correcta. Ahora viene otro segundo grupo, que son los arrianos, seguidores de un sacerdote llamado Arrio, ¿sí? Que son las posturas que tienen ahora los testigos de Jehová. Arrio de Alejandría, de 280 a 336. Negaron la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Presentaron al Hijo como la primera criatura del Padre y el Espíritu Santo como la primera criatura del Hijo. Eso hicieron los arrianos. Por la misma época surgen los monarquinos, divididos en dos grupos. Los dinamistas, que sostienen que Jesús era solo un hombre y el Espíritu Santo solo una influencia divina,
Y los modalistas, que son no solo Jesús actualmente, que decían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contienen solo tres modos de manifestación sucesivamente tomados para la divinidad. Debido a estos tres grupos que habían, los trinitarios, los arrianos, ¿sí? Y los solo Jesús, ya hablé de los modalistas o solo Jesús, se hizo una especie de concilios. Entonces hubieron dos concilios importantes en esa época para definir la Trinidad. El concilio de Nicea, en 325 AD, 325 AD, que se pronunció por la consubstancialidad del Padre y del Hijo, y el concilio de Constantinopla, 381 AD, que se pronunció por la deidad del Espíritu Santo. Aún así, sus pronunciamientos son catalogados como imprecisos e insuficientes. O sea, en el concilio de Nicea se habló de que tanto el Padre y el Hijo están unidos, conceptualizados, ¿sí? Y el concilio de Constantinopla se habló de la deidad del Espíritu Santo. Aún así, dice que ellos no fueron tan influyentes. Atanasio, 2295 a 373, de Alejandría, combatió duramente el arrianismo. ¿Quién eran los arrianos? Los que negaban la Trinidad, ¿ya? Del sacerdote Arrio. Entonces, Atanasio de Alejandría convirtió el arrianismo, asimismo Agustín de Hipona. Ambos se pronunciaban por la doctrina de la Trinidad. Entonces, eso es algo un poco de lo que es la historia. Después de la muerte de Jesús, 200, 500 años después, hubo estas peleas. La iglesia se dividió. Se podría decir que hasta el siglo 100, en el momento que todavía vivía Pablo, aunque habían divisiones, había muchas divisiones dentro, como dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de que había muchas divisiones, no se establecía una división muy fuerte. Pero a partir de la muerte del último apóstol Juan, empezaron a ver, primero la iglesia se mezcló con el paganismo, y después se empezó a dividir la iglesia en estas tres corrientes. Ahora, ¿por qué hay confusiones en lo que es la Trinidad? Algunos piensan que la Trinidad es una tríada. Significa tres dioses, ¿sí? Tríada de dioses. ¿Por qué? Porque eso se lo conocía en la mitología romana, en la mitología griega. Por ejemplo, también en los babilonios había el dios Anu, dios del cielo, Enil, dios de la tierra, y A, dios de las aguas. También dios luna, Shamash, dios sol, e Istar, diosa de la fertilidad. Entre los egipcios, la tríada de dioses Osiris, Isis y Horus. Entre los romanos, Júpiter, Juno y Minerva. Y se conoce una tríada diabólica integrada por Labartu, Lasapo y Labasu y Acanazo. La Trinidad no tiene semejanza a las tríadas, pues estas se refieren a tres dioses. La Trinidad no habla de tres dioses, sino de uno solo. Entonces hay una confusión. De estas confusiones del paganismo es que se cogen iglesias como los Testigos de Jehová, los Solo Jesús, para atacar la Trinidad. Porque piensan que la Trinidad son tres dioses. Porque piensan que es una triada de dioses, que piensan que son los dioses paganos que existían. No, la Trinidad no es eso. La Trinidad no se refiere a tres dioses, sino de un solo Dios, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repito, la Trinidad no es triadas, no son tres dioses.
Son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. ¿Sí? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres determinan un solo Dios verdadero. Actúan en conjunto, es un solo Dios, no son tres dioses. Eso es la Trinidad. A algunos se les hace difícil entender eso, de que sean un solo Dios. Y enseguida piensan a un Dios de tres cabezas, como una especie de monstruo. O empiezan a pensar de tres dioses. No es la Trinidad así. Por eso es que hay una confusión tremenda, por ejemplo, con las iglesias del solo Jesús. Cuando ellos empiezan a leer textos como Deuteronomio, que dice Jehová uno solo es. Claro, y está bien, es uno solo. Pero eso no significa que no exista la Trinidad. En la Trinidad se lo entendió mejor en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se entendía lo que significaba la Trinidad. Pero en el Nuevo Testamento empezó a manifestarse lo que es la Trinidad, principalmente en el libro de Juan. Yo y el Padre somos uno, dicen, y otros textos que hablan de la personalidad del Espíritu Santo. Muchos niegan eso, diciendo que simplemente es simbólico. Pero ahí hay un texto que menciona, que lo voy a analizar más adelante, que el Espíritu Santo se entristece. Wow. Se entristece. ¿Se puede entristecer una fuerza activa o algo? No. También atacan la deidad de Jesucristo, haciéndole inferior al Padre. Cuando estuvo en la tierra sí lo era, pues, porque se sacó de la deidad, era Dios hecho hombre en la tierra. Sí, pero una vez que ascendió al cielo, Jesús mismo lo dice: Padre, dame la gloria que tenía antes. Entonces Jesús es Dios con la misma deidad del Padre. ¿Sí? Muchos sentidos se habla de Juan 14, el Padre es mayor que yo, 14, 28, pero están tomando en cuenta de que Jesús lo está hablando en el momento que Él es de la tierra. Obviamente estaba en una posición inferior, pero una vez que otra vez volvió al cielo, se puso en la misma posición del Padre. Y Él mismo lo dice: dame la gloria que antes tenía. Y Jesús varias veces dijo: yo soy. Y el único que atribuía a decir yo soy era Jehová. Entonces Él, por eso es que lo seguía lo que trabajaron los fariseos como herejes, estás haciendo igual a Dios. Porque varias veces él decía que yo soy, 7 veces, ¿sí? 7, 8 veces. Entonces hay un solo Dios. Lo dice Deuteronomio 6, 4, 5. Hoy Israel un solo Dios tiene. Isaías 45, 5, 6, 14, 18, 19. Hablan de que hay un solo Dios. Isaías 46, 9. Un solo Jehová. Entonces las triadas no caben en lo que tiene que ver con la Trinidad. Dios es un espíritu. La corporeidad es un atributo divino y debemos que en su esencia Dios es un espíritu, su esencia es su naturaleza. Juan 4:24 dijo con espíritu y tienen que hablarlo con espíritu y verdad. ¿Sí? Debemos entender que Dios es un espíritu, partiendo en eso. Ahora nos toca llegar a una realidad que tenemos que comprender, que es un poco difícil de entender, de que Dios es más que uno. Nos toca llegar a esta realidad, de tanto de comprender. Dios es más que uno. Nótese que afirmamos son más que uno, pues solo hay un Dios. Pero decimos ese único Dios es a la vez más. Veamos las siguientes citas divinas. ¿Sí? Génesis 1:26 dice: hagamos, plural, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Génesis 3:22:
Ya son los humanos cuando comieron la fruta prohibida. Mira, se han hecho igual como uno de nosotros. ¿Sí? ¿Con quiénes Dios estaba hablando aquí? Interesante, ¿no? Por ejemplo, para llamarlo a Dios, los hebreos utilizan la palabra Elohim. ¿Y sabían que Elohim es plural? No es singular. ¿Sí? Noten eso, es plural. Entonces está hablando a más personas que una sola. ¿Ya? Aún así, esto no resuelve el asunto. O sea, tenemos que entender que muchos van a atribuir que la palabra Trinidad no está en las Escrituras, pero sí nos da a entender eso. Y eso vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Dios es tres. ¿El Espíritu Santo es quién? ¿Es qué o quién? Ya mandado los estudios, voy a hablar brevemente sobre esto, y ustedes pueden ver los estudios de este hermano que pedí acerca del Espíritu Santo, pero yo voy a dejar ciertas pinceladas. Hay una enseñanza, ya sabemos, como los testigos de Jehová, que hablan de que es una fuerza de energía o fuerza activa de Dios. Todo eso no es bíblico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como se menciona, es una persona que manifiesta los distintivos de la personalidad. No se trata de una cosa. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. ¿Sí? Ustedes pueden buscar, porque el estudio es muy inmenso, no voy a leerlo, solo voy a parafrasear los textos, lo voy a decir despacio, pero si quieren anotarlo y buscarlo, lo pueden buscar. En Isaías 63:10 manifiesta que Dios, Isaías 63, versículo 10, manifiesta que Dios tiene emoción. En 1 Corintios 2:10, capítulo 2, versículo 10, manifiesta que el Espíritu Santo tiene intelecto. Hechos 8, capítulo 8, versículo 29, manifiesta que tiene voluntad. Juan, capítulo 14, versículo 26, habla también que Dios tiene intelecto. Habla de la defensa del intelecto. Juan 16:13, que tiene voluntad. Juan 16:14, que tiene intelecto. Efesios 4:30, emoción, sentimiento. Romanos 15:30, emoción. Ustedes pueden buscar, voy a repetirlo. Isaías 63:10. Ustedes deben llevar al razonamiento de que lo estoy llegando. No quiero inducirlos. Isaías 63:10, 1 Corintios 2:10, Hechos 8:29, Juan 14:26, Juan 16:13, Juan 16:14, Hechos 13:2, Efesios 4:30 y Romanos 15:30. Lo que ustedes pueden pensar que otro argumento es que las tres personas son nombradas una y otra vez. Una y otra vez. Es interesante esto que lo manifiesta la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, si no me equivoco, Jesús empieza a hablar y empieza a decir: Padre, a que los apóstoles sean uno como tú y yo somos uno. Cuando Felipe le dice: ¿por qué necesitas ver al otro? Le preguntan: muéstranos al Padre. ¿Para qué necesitas ver al Padre si ya me has visto a mí? Entonces, vamos a encontrar una serie de textos en la Biblia que hablan, que manifiestan de la unión del Padre y el Hijo y que manifiestan la divinidad del Espíritu Santo. La primera, que debería ser solo esa, contundente, ¿sí?
debería ser solo esa, contundente. Y aquí sí voy a leer algunos textos, voy a parar para leer la escritura. Pero antes de eso, voy a leerles, parafrasearles Mateo capítulo 28, 19 20. ¿Sí? Vaya, por lo tanto, y hagan discípulos bautizándoles en el nombre, dos puntos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo con ese texto, solo con este texto, sería más que suficiente como para entender que en la realidad, ¿por qué le dice del, hablando del Padre, persona, del Hijo, persona? Ahora, ¿por qué le atribuye al Espíritu Santo que dicen que es fuerza activa de él? ¿Por qué es la fórmula bautismal así? ¿Por qué le atribuye? Porque realmente es una persona, pues. Si tú con estos textos no quieres entender, es porque tú estás cegado. Porque están diciendo en el nombre del Padre. Yo he debatido con Jehová. He debatido, y yo soy ex testigo. Yo ahora soy cristiano. He debatido con solo Jesús. Y le leo este texto, pero yo sigo en la cegadera de seguir negando. O sea, ellos no quieren creer en la realidad. Y aunque la Biblia lo diga, no lo quieren creer. Eso ya tiene un serio problema espiritual. Porque yo también fui necio cuando era testigo. Pero una vez que yo me abrí los ojos espirituales, empecé a entender. Porque la Biblia no es tan difícil de entender. Pero cuando tú ya estás cegado y estás querido pensar de que tú tienes la razón, hay una necedad espiritual. Voy a buscar la escritura. Bueno, quedamos aquí. Y vamos a leer Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí es la primera vez que vemos la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a leer otro texto. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Note, en Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operadores, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí está la manifiesto la Trinidad también. ¿Sí? Ahí está el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Manifiesta en este texto. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean todos vosotros.
Tú puedes tener comunión con una fuerza activa. Puedes tener comunión. Tú puedes conversar con una persona con el aire. Puedes conversar con la electricidad. No, aquí habla y la comunión del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? A ver. 2:13, sí. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, ¿ya? De que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Quién santifica? El Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. ¿Qué más? Podemos hablar de Efesios 4, del 4 al 6. Voy a leer algunos textos para que quede esto claro, ¿sí? Para que no haya ninguna duda. Efesios 4, del 4 al 6. ¿Sí? Dice, Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuimos bien llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Entonces, Efesios 4, del 4 al 6, ya. Entonces, tenemos un cuerpo y un espíritu, o manifiesto. Un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre Dios y sobre todos y en todos. Entonces aquí está diciendo que hay un espíritu, hay un Señor, que es Jesucristo, y hay un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces nuevamente se puede hacer manifiesta el día Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro, Romanos 8:27. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope nunca fue funcionario del Candeo, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. A ver, Romanos 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, a ver, estoy leyendo Hechos, sí, perdón. Romanos, yo sí decía, no tiene nada que ver. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sobre el cual es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu Santo. ¿Quién escudriña? El Espíritu Santo. ¿Puede escudriñar un algo o una fuerza? No. El que escudriña es una persona. ¿Ya? La deidad del Hijo y del Espíritu Santo, hay mucha resistencia de esto. Los unitarios, no solo Jesús, su iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús, creen que no hay tres personas, sino que son tres nombres con los que se manifiesta Jesús, que es Dios. Los llamados testigos de Jehová afirman que Jesús es creado por el Padre. Dicen además que Jesús es un Dios, pero pequeño.
pero no es Dios. Al Espíritu Santo no lo reconocen ni siquiera como una persona, sino como la fuerza activa de Dios. Así que para ellos el Espíritu Santo no es una persona, mucho menos es Dios. Los mormones, Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, prácticamente creen que se trata de tres dioses. Hay una evidencia indispensable. Ya vimos nosotros que el Espíritu Santo manifiesta atributos de personalidad, intelecto, emociones y voluntad. Además, en Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo gime, que intercede. ¿Puede gemir una fuerza? No. En Apocalipsis 22:17 menciona algo interesante. Apocalipsis 22:17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Quién clama que venga Jesucristo? ¿La fuerza activa? No, dice que el Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Es el Espíritu que está clamando por la venida de Jesucristo. Una clara evidencia, por cierto, es que tanto el Hijo de Dios como el Espíritu Santo manifiestan los atributos propios de la deidad, por lo cual es necesario que establezcamos algunas cosas. Por ejemplo, aunque no quisiera leer tantos textos, les voy a pedir paciencia porque para esto hay que leer textos. ¿Sí? Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Para que puedan entender ustedes y para que yo me pueda explicarles mejor. Porque uno no es máquina para saberse de memoria las cosas. Miqueas uno lo entiende, pero no es máquina para acordarse de todo. Miqueas, o vamos a Hebreos, al Nuevo Testamento. Hebreos 7:13. Hebreos 7:13 dice, y aquel de quien se dice esto es de la tribu de la cual, Hebreos 7, del 1 al 3, perdón, estoy mal con la vista, Hebreos 7, del 1 al 3. Y porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió recibía a Abraham, que volvió a la de entre de los reyes, y le bendijo. Aquel sí mismo daría obrar los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí habla que Jesucristo es sumo sacerdote para siempre. Pero lo podemos hablar que Hebreos 9:14 dice lo siguiente. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirva al Dios vivo? Y que aquí está hablando, que en el anterior vimos la eternidad del Hijo, y aquí está hablando acerca de la eternidad del Espíritu Santo. Omnipresencia, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 28:20. Mateo 28:20.
que es lo que la gran comisión, parte de la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Habla de omnipresente, de estar siempre. Juan 1:47. Aprovechemos que está aquí cerca. Juan 1:47 al 50 dice: cuando Jesús vino, vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí, perdón, sí, Juan 1:47 ahí. Ya. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de él, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi bajo de él, y ahora crees? Cosas mayores que estas verás. Aquí está hablando de la omnipresencia de Jesucristo, de que puede ver todo. Y lo está manifestando a él. Pero también el Espíritu Santo es omnipresente. Salmos 139:7. Salmos 139:7. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde viviré de tu presencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué está hablando? Que es omnipresente el Espíritu Santo. ¿Dónde puede huir si este Espíritu Santo está en todos lados? ¿Ya? Vamos a otra. Omnisciencia. Les pido paciencia con la lectura. Es bastante largo. He decidido hacer un solo video y no dos. Juan 2:25. Juan 2:25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, sabe todo lo que hay en el corazón de uno. Es omnisciente. El Hijo de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios no lo reveló a todos nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo sabe, todo lo escudriña. Y la última que podemos ver es la facultad creadora. El Hijo de Dios, muchos cristianos saben que el Hijo de Dios participó en la creación. ¿Sí? Juan 1:3, Colosenses 1:16. ¿Sí? Que participó en la obra creativa. Pero el Espíritu Santo también creó. Salmo 104:30. Dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaban en la obra creadora. Bueno, esto es, en resumen, muchas cosas. Vamos a terminar con algunas cosas más, que ya estoy terminando, algunas voy a parafrasearlas nada más porque hemos analizado algunos textos. Vamos a leer Filipenses 2, el 10 al 11. Solo voy a leer un texto por tema. Filipenses 2 quería parafrasear, pero me manda a leer. Filipenses 2, de 10 al 11. Dice, interesante.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y debajo de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es importante doblarse de toda rodilla, la adoración, porque muchos dicen, los testigos de Jehová, que solo se debe adorar al Padre, pero aquí habla de hincarse ante el Hijo. Hincarse ante el Hijo es adorar. ¿Qué les parece? ¿O no? ¿No es adorar hincarse ante un imán? No. ¿Qué les parece? No es así. Hincarse es adorar. Y aquí menciona que toda rodilla se doblará ante el Hijo de Dios, al igual que el Padre. Interesante, solo en eso pueden darse cuenta de la deidad de Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón del hombre? Jeremías 11:20. Dice: pero tú, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea que tu venganza de ellos, porque ante he puesto mi causa. Entonces vemos que Jehová escudriña, pero también vimos en los textos que el Espíritu Santo escudriña. ¿Ya? Entonces, en conclusión, podemos ver que la Biblia revela tres personas en una sola deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. A algunos les cuesta, es difícil entender, pero hay que entenderlo con fe. ¿Sí? No hay que buscar lógica de esto. Hay que no se entiende. ¿Cómo puede ser? No puede ser, por eso es que yo me hice testigo. Por eso es que yo no creo. No. Por eso es que no puede ser, no existe, dicen algunos, no solo Jesús, no existe. Por más atributos que le pongan a la Biblia, no existe, no. La fe. Si no te parece lógico, no se trata de lógica. Se trata de creer lo que dice aquí. Si tú no quieres creer, lo que dice aquí es otra cosa. No crees en la Biblia. ¿Sí? No crees en la Biblia. Te tengo que decir, lamentablemente, sí. Cualquier comentario que ustedes pongan aquí para terminar, tengo dos minutos para terminar. Cualquier comentario que ustedes pongan aquí, háganlo con respeto y no con insultos, como se me ha puesto en diferentes partes en diferentes videos que yo he puesto. Que de Guatemala, pero simplemente porque no están de acuerdo conmigo, se están portando como los testigos. Pues. Muchos ex testigos se están portando como los testigos, están mostrando ostracismo, odio. No tienes por qué decirme eso. Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo y punto. Y se acabó, no pasó nada. Somos hermanos, somos amigos. No tienes por qué manifestar ese ostracismo, ese odio. No manifiestes si tú eres ex testigo y no estás de acuerdo con esto. Hazlo saber con respeto. Que tu postura sea respetuosa. ¿Sí? Que todo sea con respeto. Bueno, amigos, he terminado con esta realidad. Espero que sea satisfecho lo que he dicho. Disculpen si no tengo una habla fluida a veces, porque a veces hay momentos en que hablo muy fluido y otras veces me quedo, pero trato de hacerlo de una forma fluida. Ya no es culpa mía en cierta manera. Entonces, hasta luego. Dios los bendiga. Que tengan una bonita semana. Un mes bendecido por Dios. Hasta luego.